Cuando la fe se vuelve rutina, Dios sigue teniendo una respuesta: su palabra y su espíritu. Bienvenido a este camino de renovación. Pensemos por un momento en hacer una fogata gigantesca, pero no en un bosque abierto, ni en un campamento de estos de verano, sino, fíjate, justo en el centro del salón de una casa. Madre mía, un desastre asegurado. Totalmente. Es una idea que, a ver, en los primeros 5 segundos parece espectacular. Da un calor tremendo, ilumina cada rincón oscuro, genera como ese asombro, ¿no? Sí, claro, llama muchísimo la atención al principio. Exacto. Pero al carecer de una chimenea que la contenga o de una estructura que le ponga límites, pues esa fogata va a terminar consumiendo las paredes, los muebles y finalmente quemando la casa entera. Es una imagen súper potente para empezar, ¿eh? Lo es, porque hoy traemos a la mesa una idea muy similar, pero aplicada al ámbito espiritual. Vale. Muchas veces la gente cree que la pasión descontrolada, ese fuego interno sin filtros, siempre es algo positivo, como que se asume que el único peligro real en la vida de fe es la frialdad. Claro, se le tiene pánico a la apatía. Eso es. Pero la pregunta que planteamos hoy es, ¿y si un incendio sin control es igual de destructivo que el hielo? Fíjate que retrata con muchísima precisión lo que sucede cuando hay un hambre genuina por lo divino, pero falta una herramienta que es absolutamente fundamental. El discernimiento. Exacto, el discernimiento. Existe una tendencia supernatural a pensar que el aburrimiento o la desconexión total son los únicos enemigos reales. Y hombre, nadie quiere una experiencia espiritual vacía o muerta. Obvio, nadie busca aburrirse. Esa búsqueda constante de fuego y de éxtasis, sin ninguna dirección ni medida, puede arrasar con la salud mental y emocional de una comunidad entera. Bueno, vamos a desempacar esto, porque ha llegado a nuestras manos un material que aborda este tema de una forma magistral. Sí, es un texto muy sólido. Son las notas de estudio de un devocional. Se titula Bitácora de Palabra y Espíritu, día 7. Ajá. Y el título específico de la lección es No todo lo espiritual viene del espíritu. Este documento fue redactado por el pastor Renzo Espinosa desde la Iglesia Redil Norte. Que está ubicada en el municipio de Bello, en Antioquia, ¿verdad? Así es. Y la misión que tenemos hoy en este espacio para quienes nos escuchan es desarmar esa falsa creencia de que cualquier cosa que emocione hasta las lágrimas en una reunión tiene un sello de aprobación divina inmediato. Claro, porque no es tan simple. O sea, hay que entender por qué el Espíritu Santo no solo cumple la función de encender pasiones, sino que tiene la labor indispensable de iluminar la mente. Lo fascinante aquí es que este es un terreno que requiere caminar con muchísima prudencia. Toca fibras muy, muy sensibles. Muy personales, además. Exacto. Cuando el ser humano busca acercarse a Dios, se coloca en una posición de vulnerabilidad absoluta. Se desea tanto, pero tanto que ocurra algo extraordinario o tener una respuesta a una oración difícil que las barreras críticas se bajan por completo. Claro, uno baja la guardia. Eso es. Ese deseo sincero de ver milagros es, paradójicamente, lo que a veces nubla el juicio. Pues hagamos una pausa justo ahí, porque esa vulnerabilidad de la que hablas tiene una explicación casi biológica. Y fíjate, tengo una analogía para esto. A ver, cuéntame. Es como tener un coche de carreras increíble, de estos de Fórmula 1 que representa ese fervor espiritual. ¿Vale? Pero decidir conducirlo a 300 por hora con los ojos completamente vendados. Esa venda sería la falta de discernimiento. Madre mía, el choque es inminente. Claro. Y la pregunta que surge es, ¿por qué resulta tan fácil caer en la trampa de igualar intensidad emocional con autenticidad divina? O sea, parece que a nivel cultural, si en un recinto el volumen es al máximo o hay una multitud llorando, se da por sentado que el cielo bajó a la tierra. Sí, es una mezcla fascinante de psicología humana y de dinámicas de grupo. O sea, nuestro cerebro está diseñado para reaccionar químicamente a los estímulos colectivos. A la presión del grupo, digamos. Exacto. Si juntamos a miles de personas en un mismo lugar, ponemos unos acordes musicales muy específicos, subimos el volumen gradualmente y además colocamos a alguien a hablar con mucha emotividad, pues el cuerpo va a empezar a liberar dopamina. Dopamina, endorfinas, adrenalina, de todo. De todo. Pero ojo, que esto ocurre exactamente igual en un concierto de música secular, en una final de la Champions o en una de estas convenciones de ventas supermotivacionales. O sea, es una respuesta humana universal. Claro. El tema es que
Cuando todo esto sucede dentro de un contexto religioso, el cerebro de los asistentes etiqueta de inmediato esa descarga química como presencia divina. Uf, qué fuerte. O sea, estamos confundiendo la biología con la teología. Efectivamente. Creemos que Dios se está moviendo cuando en realidad es nuestro propio sistema nervioso respondiendo a estímulos sensoriales súper básicos. Precisamente. Y, a ver, hay que aclarar algo crucial aquí. Esto no significa de ninguna manera que Dios no pueda moverse en medio de la emoción humana. Claro, los sentimientos son totalmente válidos. Por supuesto que lo son. El problema de fondo aparece cuando la intensidad emocional se convierte en el único termómetro que tenemos para medir lo que es sagrado. Entiendo. Por eso una verdadera vida espiritual exige entrenar la mente. Se necesita la capacidad de discernir qué viene realmente de Dios, qué proviene simplemente del entusiasmo colectivo y qué podría incluso tener fuentes mucho más oscuras o de manipulación. Pero ahí entra un choque cultural fortísimo en los ambientes de fe. O sea, existe un miedo tremendo a cuestionar las cosas. Sí, hay mucho tabú con eso. Hay una narrativa muy arraigada que dice que la fe es dar un salto al vacío y que ponerle lógica o intentar analizar una manifestación sobrenatural es literalmente una ofensa a Dios. Ya, el típico no pienses, solo siente. Exacto. Si alguien levanta la mano y dice, a ver, analicemos si esto es real, de inmediato lo tildan de amargado, de demasiado racionalista o de que le falta fe. ¿Acaso hacer preguntas y exigir claridad no es apagar ese fuego del que venimos hablando? Pues fíjate, esa es la trampa perfecta que se ha creado. Pero para responder esa objeción, tenemos que mirar el manual original, o sea, las instrucciones bíblicas. ¿Qué dicen exactamente? El documento del pastor Renzo cita dos pasajes que, cuando los lees juntos, te rompen todos estos esquemas tradicionales. A ver. Por un lado está la instrucción en Primera de Tesalonicenses que dice: no apaguen el espíritu, examínenlo todo cuidadosamente. Y por otro lado, hay una orden directísima en la primera carta de Juan: prueben los espíritus para ver si son de Dios. Buf, es una tensión impresionante. O sea, nos piden que no apaguemos la llama, pero al mismo tiempo nos prohíben tragar entero y aceptar cualquier cosa que brille. Si conectamos esto con el panorama general, te das cuenta de que el discernimiento funciona exactamente igual que el sistema inmunológico en nuestro cuerpo físico. Me gusta esa idea. ¿Cómo sería? Pensemos en el proceso de comer. Cuando comemos algo, el cuerpo no apaga su sistema digestivo por miedo a envenenarse. Claro, tiene que comer para vivir. Sigue comiendo para nutrirse, pero tiene unas defensas activas que se encargan de separar los nutrientes que dan vida de las toxinas que enferman, pues el discernimiento espiritual es exactamente ese sistema inmunológico. O sea que no es ser un cínico. Para nada. No se trata de cinismo ni de amargura. Al contrario, se trata de amar tanto la verdad y la presencia pura de Dios que nos negamos rotundamente a aceptar imitaciones baratas. Qué buena analogía. Porque, a ver, cuando el sistema inmunológico de un organismo falla, empieza a asimilar cualquier sustancia dañina como si fuera alimento real. Efectivamente, y ahí es donde nos enfermamos. Y este devocional detalla justamente esos sustitutos o toxinas. Son 5 confusiones que, madre mía, se han vuelto el pan de cada día en los ambientes de fe. Sí, son súper comunes. Son 5 imitaciones que solemos recibir asumiendo que son divinas. Vamos a destapar cómo funcionan cada una, porque aquí es donde la teoría choca con la realidad de cada fin de semana. Venga, vamos con la primera. La primera confusión es creer que la emoción es igual a la unción. Y me gustaría que empezáramos aclarando el término unción, porque es una de esas palabras de domingo que se repiten un montón, pero que casi nadie entiende a fondo. Totalmente. Poniéndolo en términos muy prácticos, dentro del marco bíblico, la unción se refiere al empoderamiento, o sea, la capacidad que Dios le otorga a alguien para cumplir un propósito específico. Es una fuerza que transforma. ¿Vale? ¿Y la emoción entonces? La emoción, en cambio, es simplemente la reacción psicológica a un evento. Alguien puede sentir una emoción abrumadora viendo el final de una película romántica en su sofá. Sí, llorar a mares. Claro. Pero esa lágrima no le da la capacidad espiritual para perdonar a sus enemigos o para restaurar una familia rota. La unción rompe ataduras y genera cambios a largo plazo, mientras que la emoción apenas dura el tiempo que tarde en apagarse la música de fondo. Totalmente claro. Lo que nos lleva, fíjate, a la segunda confusión que va muy de la mano. Confundir espontaneidad con inspiración. Esta es clásica. Sí.
Hay una idea sumamente romántica en la que la gente cree que si algo no está planeado, si alguien de repente interrumpe el programa para hacer algo improvisado, automáticamente eso viene del cielo. Como si organizarse fuera pecado. Exacto. Como si asumiéramos que la planificación es la enemiga número 1 del Espíritu Santo. Puedes saber, es una visión muy pobre de cómo funciona el orden divino. Solo hace falta observar el universo para ver leyes físicas súper precisas, órbitas calculadas al milímetro, estaciones que se cumplen con un rigor tremendo. Y nadie duda de que Dios creó eso. Exacto. Pero por alguna razón, en el ámbito religioso se ha colado el mito de que lo verdaderamente sagrado tiene que ser caótico, desordenado, que tiene que pillarte por sorpresa siempre. Ya. El hecho de que a una persona se le ocurra hacer algo excéntrico o imprevisto frente a un público, pues, hombre, no garantiza en absoluto que haya sido impulsado por Dios. Muchas veces, sinceramente, es simple necesidad de protagonismo. De llamar la atención. Claro. La verdadera inspiración divina también fluye maravillosamente a través del orden, de la preparación y del estudio previo. Y eso nos abre la puerta a la tercera trampa, que, te confieso, personalmente considero la más sutil y peligrosa. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. A ver. Es la de confundir la atmósfera con la presencia. Ya rozamos un poco el tema de la dopamina, pero entremos un poquito más profundo. Vale. Hoy en día, la ingeniería detrás de una reunión de iglesia puede ser impecable. O sea, luces sincronizadas, frecuencias bajas en el sonido, de esas que te hacen vibrar el pecho. El humo artificial. Sí, humo, transiciones súper dramáticas entre canciones. Todo esto construye lo que llaman una atmósfera. Es una producción técnica increíble. Y, a ver, usar tecnología o buscar la excelencia no tiene absolutamente nada de malo. Claro, no vamos a volver a las velas. Exacto. El error catastrófico ocurre cuando reducimos la santidad a una experiencia sensorial que es producida por cables y consolas. Una atmósfera envolvente y emotiva la puede diseñar literal cualquier ingeniero de luces y sonido que sea competente. Es su trabajo, al fin y al cabo. Claro. Pero la presencia real de Dios es de otra categoría completamente distinta. Es una realidad espiritual que confronta el egoísmo, que trae consuelo en medio del dolor real y que genera convicción para cambiar de vida. Si el sentido de lo sagrado depende exclusivamente de que apaguen las luces del auditorio y empiece a sonar un teclado melancólico, pues hombre, se está adorando a la atmósfera técnica, no al creador. Es duro escucharlo así, pero es vital reconocerlo. Ahora miremos la cuarta confusión, que tiene que ver directamente con la persona que está hablando frente a la audiencia. Solemos confundir la seguridad en el tono de voz con la autoridad espiritual. Este es un problema enorme. Y pensemos en cómo operamos a nivel social y evolutivo. Tendemos a darle la razón al líder de la tribu que habla más fuerte, al que proyecta mayor confianza, ¿no? Sí, por instinto puro. Si un orador se para en una tarima, levanta la voz, no titubea ni medio segundo y lanza frases contundentes, el cerebro de quienes lo escuchan concluye, oye, si habla con tanta firmeza es porque Dios respalda cada palabra que sale de su boca. Y fíjate, ese falso espejismo de la seguridad ha sido la causa de heridas muy profundas en mucha gente. La arrogancia disfrazada de convicción religiosa es destructiva. Otorgarle autoridad a alguien simplemente por sus habilidades retóricas o porque grita más fuerte que los demás por un micrófono es un fallo gravísimo de discernimiento. Un tono agresivo, altanero o histriónico, pues no es señal del cielo. Para nada. De hecho, el documento del pastor Renzo nos recuerda una regla que es inquebrantable. El Espíritu Santo jamás se contradice. Quien inspiró textos bíblicos que exigen mansedumbre, amor y dominio propio, pues no va a impulsar a ningún líder a comportarse con soberbia o manipulación frente a una congregación. O sea que si alguien proyecta muchísimo poder en la tarima, pero carece de empatía y de humildad cuando se apagan los micrófonos, eso es una actuación, no es verdadera autoridad. Así es pura fachada. Y esto desemboca directamente en la quinta y última confusión, que viene a ser como la prueba final de fuego para las 4 anteriores. ¿Cuál es? El error de confundir un impacto momentáneo con un fruto duradero. Lo momentáneo es esa euforia del fin de semana, el salto, el grito en la reunión. El subidón emocional. Exacto. El fruto, en cambio, es quiénes somos realmente un martes por la tarde en medio del estrés de la oficina. Cómo tratamos a nuestra familia a puerta cerrada. ¿Y qué tanta integridad mantenemos cuando nadie nos está aplaudiendo? Pero, a ver, esperemos un momento porque aquí hay que poner las cartas sobre la mesa
Y ser realistas. Dime. Suena súper sensato y maduro evaluar los frutos a largo plazo, sí, pero también requiere muchísimo tiempo. Y vivimos en la era de lo inmediato. Todo para allá. Exacto. Comida rápida, respuestas de WhatsApp en milisegundos, paquetes que llegan el mismo día. Exigirle a alguien que espere meses o años para comprobar si una manifestación espiritual dio frutos de obediencia, pues suena como un proceso excesivamente frío. Entiendo por dónde vas. O sea, ¿no estamos volviendo la fe un trámite burocrático? Si hay que hacer listas de chequeo, buscar frutos, analizar el comportamiento de la gente, no terminamos asfixiando el mover espontáneo de Dios. Porque la gente que asiste llega buscando una solución hoy, no dentro de 2 años. Claro, esto plantea una pregunta importante. Y es una objeción muy válida, súper esperable en la cultura actual. Sin embargo, la premisa del pastor Espinosa frente a esta urgencia es tajante. A ver. Él dice que el discernimiento no es el enemigo del avivamiento. Es de hecho su guardián más leal. Para entenderlo, usemos otra analogía. Imaginemos la bóveda principal del Banco Central. Vale. El gerente de ese banco no deja la puerta pesada de la bóveda abierta de par en par durante la noche para demostrarle a la ciudad que tiene mucha fe en que nadie va a entrar a robar. Obviamente no, lo despedirían al instante. Por el contrario, instala cerraduras blindadas, sistemas de seguridad altísimos. ¿Y por qué lo hace? No por falta de confianza, sino porque sabe que el tesoro que guarda adentro tiene un valor incalculable. Claro. Y es plenamente consciente de que en el mundo real existen intenciones de falsificarlo o de robarlo. O sea que hacer preguntas difíciles no es una muestra de incredulidad, es el candado que protege lo que Dios entregó para que no se contamine con estas imitaciones de las que hablamos. Tal cual. Evaluar con paciencia honra el valor de lo sagrado. Y fíjate, el texto nos regala unas preguntas específicas que funcionan como la contraseña de esa bóveda de seguridad. ¿Cuáles son? Cuando nos topamos con una experiencia supuestamente espiritual, debemos detenernos y preguntar, a ver, ¿esto que estamos viendo produce verdadera humildad o es solo un escenario para el exhibicionismo del líder? Esa es clave. Otra, ¿conduce a las personas a amar más a Cristo o termina creando una dependencia enfermiza hacia el carisma de un ser humano? Buf, qué buena pregunta. ¿El resultado final es el arrepentimiento y una vida más íntegra o es pura excitación de fin de semana que se desinfla el lunes por la mañana? Y la prueba máxima de todas. A ver. ¿Esa manifestación se somete a los principios de la Biblia o quien la experimenta empieza a creerse tan iluminado que rechaza cualquier corrección externa? Son filtros que no perdonan, ¿eh? O sea, si la respuesta a esas preguntas apunta a la soberbia, al desorden o a exaltar el ego humano, entonces nos encontramos nuevamente frente a esa fogata peligrosa en medio del salón. En la actualidad, de formar parte de entornos que enseñen esta madurez. Que, por cierto, es precisamente el núcleo de lo que la Iglesia Redil Norte está impulsando ahora mismo. Sí, están haciendo un trabajo muy interesante ahí. Toda esta reflexión surge bajo el paraguas de una serie de enseñanzas llamada Una Iglesia de Palabra y Espíritu, y es un esfuerzo evidente por lograr ese equilibrio tan delicado. Claro. Se expone la necesidad innegociable de tener líderes sobrios que tengan la Biblia abierta de manera constante y a la vez formar una comunidad que anhele profundamente el fuego de Dios, pero que jamás renuncie a su capacidad de pensar, de orar y de filtrar todo a través de las Escrituras. Ese es exactamente el punto de llegada. O sea, una congregación saludable no le teme a la presencia divina, para nada, pero siempre camina con la lámpara de la verdad encendida. Y fíjate, el mayor beneficio de habitar en esa tensión sagrada es que la vida espiritual deja de ser una montaña rusa agotadora, donde todo el mundo depende de las emociones del domingo. Claro, da muchísima paz mental. Muchísima. Buscar madurez nos libra del engaño del sensacionalismo vacío, y al mismo tiempo nos rescata del extremo opuesto, o sea, de esa religión fría, supercalculadora y amargada, donde ya nunca pasa nada sobrenatural. Para llevar todo esto a la vida diaria de quienes nos escuchan, el mensaje es clarísimo. La obra genuina de Dios es integral. No llega únicamente para producirnos lágrimas o darnos escalofríos durante unos minutos de adoración. Viene para traernos lucidez. Lucidez, esa es la palabra. Nos otorga una mente renovada, una que es capaz de tomar decisiones financieras sabias, de mantener la calma y la integridad frente a una crisis laboral y de no dejarse arrastrar por la última moda emocional que aparezca. No es un sedante para apagar la razón, es un despertar absoluto de la conciencia. Totalmente. Y pedirle a Dios esa clase de lucidez
rogar por una sobriedad que nos permita reconocer su voz sutil en medio de tanto ruido ensordecedor que hay hoy en día, pues es probablemente el nivel más alto de madurez al que alguien pueda aspirar después de asimilar enseñanzas como esta. Es un nivel totalmente necesario para no perder el rumbo. Bueno, nos acercamos al final de este recorrido. Y es imperativo rescatar una frase contundente de este devocional. Es una de esas declaraciones que resumen páginas enteras y que vale la pena anotar. A ver, compártela. Dice así: el fuego del Espíritu no teme a la prueba. La verdad de Dios lo hace arder con más pureza. Es una afirmación espectacular que desarma cualquier miedo a cuestionar las cosas. Lo genuino, lo que es verdaderamente oro, jamás se va a intimidar ante el fuego del escrutinio bíblico. Al contrario, la prueba solo va a eliminar las impurezas y lo hará brillar muchísimo más. Así es. Y por esa razón extendemos una invitación muy especial y genuina para quienes deseen pasar de la teoría a la práctica y vivir este equilibrio en comunidad. Sí, una oportunidad excelente. La segunda parte de la serie Una iglesia de palabra y espíritu se va a llevar a cabo este 18 y 19 de abril. Las puertas están completamente abiertas en las instalaciones de la iglesia Redil Norte en el municipio de Bello. Es el momento perfecto para seguir construyendo sobre bases sólidas y aprender a mantener el fuego vivo, pero, claro, en el lugar correcto. Sin duda, es el paso a seguir para dejar atrás la religión de las emociones fugaces y poder abrazar una fe que realmente transforma realidades. Bueno, y para despedirnos hoy, queremos tomar inspiración del último segmento de ese devocional que se llama El susurro del espíritu y dejar una idea flotando para el análisis personal de cada uno. Volvamos un segundo a la imagen de la casa y la fogata. ¿Vale? Si evaluamos con honestidad el estado de la vida interior en este momento, ¿en qué área específica se hace urgente pedir un discernimiento mucho más sobrio, para evitar que un incendio emocional descontrolado queme lo que más se valora, pero garantizando a la vez que ese fuego genuino nunca jamás se apague por miedo a cuestionar la luz? Ahí queda la reflexión sobre la mesa. Nos encontraremos en el próximo análisis.